Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El viaje de Bo Seo. Antes de empezar, tenemos que presentar a la estrella del espectáculo. Bo Seo nació en Corea del Sur. Pero cuando Seo tenía solo 8 años, sus padres tomaron la arriesgada decisión de desarraigar sus vidas, en busca de pastos más verdes, trasladaron a la familia a Australia. En ese momento, Seo no hablaba inglés y, como era de esperar, se esforzó por encontrar su lugar en su nuevo hogar. En la escuela, incapaz de comunicarse con sus compañeros, ni siquiera de entender sus deberes, Seo se encerró en sí mismo y, finalmente, dejó de hablar por completo. Aprendió que para salir adelante en este mundo era más fácil guardar silencio y hacer lo que le decían. Durante varios años solitarios, Seo fue el típico marginado. Nunca habló en voz alta, nunca se hizo valer. Mantuvo la cabeza agachada y estudió, asimilando poco a poco el inglés australiano nasal. Pero cuando estaba en 5º grado, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Su maestra lo invitó a participar en un concurso de debate. El debate competitivo es como un juego formal en el que dos equipos rivales participan en una batalla verbal para persuadir a los jueces de que se unan a su lado en algún tema. Es un deporte que prospera en las escuelas y universidades de todo el mundo, y un sorprendente número de presidentes, directores ejecutivos y líderes de derechos civiles han competido. Las reglas son muy sencillas. A los equipos contrarios se les asigna una moción, el tema del debate, con 15 minutos o 1 hora de antelación para que tengan tiempo de prepararse. Después de eso, comienza el debate. Cada equipo se turna para hablar frente a los jueces durante unos 5 minutos. Una vez finalizado el debate, el equipo que haya hablado de manera más convincente será declarado ganador. Este es el mundo con el que se topó Seo. En su primer debate, se le pidió que defendiera la moción: deberían prohibirse todos los zoológicos. En ese escenario, entre la temible subida al podio y la emoción de los aplausos ininterrumpidos al final, algo le ocurrió a Seo, encontró su voz. En el transcurso de la década siguiente, Seo participó en una competencia tras otra, perfeccionando gradualmente su habilidad y ascendiendo en la clasificación. Tampoco se destacaba solo en el debate. Resulta que las habilidades que estaba aprendiendo en el debate, pensamiento lógico, composición, oratoria, también lo ayudaron a sobresalir en su vida social y académica. Finalmente, su pasión por el debate lo llevó a lugares que nunca imaginó posibles. Primero, ganó el Campeonato Mundial de Escuelas Secundarias y luego estudió en Harvard, donde llevó al equipo a una nueva victoria en el Campeonato Mundial Universitario. No hace falta decir que el debate competitivo transformó la vida de Seo para mejor. No solo expuso a Seo a una asombrosa variedad de ideas en todos los ámbitos, desde la ciencia y la historia hasta la política y la filosofía, sino que, lo que es más importante, le dio una razón para preocuparse por aprender. Para Seo, el debate fue una herramienta poderosa en su educación continua, y también puede serlo para ti. Así que cambiemos de tema y pasemos a los principios del buen debate. ¿Cómo encontrar el desacuerdo? Lo primero que debe aprender cualquier debatidor en ciernes es cómo detectar el desacuerdo en una discusión. Después de todo, ¿cómo vas a saber qué decir si ni siquiera sabes cuál es el tema de la discusión? Sin embargo, te sorprendería saber cuántas personas discuten de cabeza sin pensar en esta pregunta. No es de extrañar que tantos conflictos sean improductivos. Pruébelo usted mismo. Piensa en la última discusión que tuviste. No importa con quién haya sido, solo trata de recordar lo que se dijo y lo que lo provocó. Luego responde a esta pregunta: ¿cuál fue el desacuerdo? Aquí hay una distinción importante. No estás preguntando de qué se trataba la discusión. ¿En qué discreparon realmente? Si no puedes identificar el desacuerdo, es posible que no haya habido ninguno al principio. Al igual que las pesadillas, las discusiones mezquinas se olvidan tan rápido como surgen. Así que eso es lo primero que hace un polemista. Armados con bolígrafo y papel, los
Debatientes escriben el desacuerdo. Y no se molestan en discutir a menos que realmente haya algo sobre lo que discutir. Ahora, en términos generales, hay 3 tipos de cosas en las que la gente no está de acuerdo: hechos, juicios y prescripciones. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno. Los hechos son afirmaciones sobre cómo son las cosas. Por ejemplo, es un hecho que Yakarta es una megaciudad. Y también es un hecho que el punto de ebullición del agua es de 100 grados o 212 grados Fahrenheit. A primera vista, los hechos pueden parecer irrefutables. Sin embargo, dado que los humanos siempre trabajan con conocimientos y pruebas limitados, normalmente hay margen para argumentar que el oponente se ha equivocado en los hechos. Los juicios son un poco diferentes de los hechos en el sentido de que involucran opiniones subjetivas. Declaraciones como Berlín es peligrosa y mentir está mal son ejemplos de juicios. Por lo general, impugnar los juicios implica impugnar los hechos o suposiciones en los que se basan. Por último, están las recetas. Son juicios sobre cómo debemos actuar. Piensa en esas afirmaciones del tipo deberías, como deberías ir al gimnasio o el gobierno no debe limitar la libertad de expresión. Los desacuerdos sobre las recetas suelen centrarse en las posibles consecuencias de la acción. Así que esos son los 3 tipos de desacuerdos. Desafortunadamente, como probablemente hayas notado, la vida rara vez es limpia y ordenada. En las discusiones del mundo real, solemos estar en desacuerdo sobre todas estas cosas al mismo tiempo. Y, para empeorar las cosas, a menudo nos vemos obligados a desenredar los diferentes hilos de un desacuerdo a mitad de una discusión. Para facilitar un poco nuestro trabajo, podemos reutilizar una técnica del debate competitivo llamada análisis de temas. Los participantes en el debate utilizan esta técnica para resaltar las diferentes capas de desacuerdo en un tema. Por ejemplo, el tema podría ser: los padres no deben enviar a sus hijos a una escuela privada. Primero, escribirías el tema y luego dibujarías un círculo alrededor de todas las palabras polémicas de la oración, todo aquello sobre lo que pudieras tener un desacuerdo. A primera vista, el desacuerdo aquí puede parecer sencillo. Se trata claramente de un desacuerdo prescriptivo sobre si uno debe o no enviar a sus hijos a una escuela privada. Así que la palabra que marcarías con un círculo es enviar. Pero si lo miras más de cerca, resulta que hay otras partes de la oración en las que también puedes estar en desacuerdo. Si lo deseas, haz una pausa y piensa. Podrías, por ejemplo, marcar con un círculo las palabras escuela privada porque podrías tener desacuerdos fácticos sobre la calidad de las escuelas privadas, o incluso sobre lo que se considera una escuela privada. Puede marcar con un círculo la palabra debería porque no está de acuerdo sobre el valor de las escuelas privadas o las obligaciones de los padres hacia ellas. Incluso podrías marcar con un círculo la palabra niños porque puedes estar en desacuerdo sobre cuáles son las necesidades y los deseos de los niños. Así que lo que al principio parecía ser una afirmación puramente prescriptiva sobre lo que deberían hacer los padres resultó contener también un conjunto de suposiciones sobre hechos y juicios. El hecho de no reconocer la naturaleza plural de los argumentos a menudo hace que las personas hablen unas detrás de otras mientras discuten sobre diferentes cosas. Puede utilizar el análisis de temas en sus disputas personales y profesionales. Le ayudará a identificar los desacuerdos más importantes en cualquier discusión, lo que la hará más enfocada y manejable. ¿Cómo hacer un argumento una vez que haya identificado el desacuerdo? El siguiente paso es argumentar su caso. En el mundo del debate competitivo, la argumentación reina. Simplemente no puedes ganar sin él. Esto hace que el debate competitivo sea bastante excepcional en nuestra cultura. En la mayoría de las demás áreas de la vida, los argumentos tienden a perder valor. La nuestra es una cultura de imágenes, no de argumentos. Quizá no estés convencido. Tomemos el mundo del comercio, por ejemplo. Las imágenes de abdominales y escote pueden convencernos de muchas cosas, desde comprar refrescos hasta apuntarnos a una membresía en un gimnasio. E incluso en la política, el hogar tradicional del debate,
los políticos hacen todo lo posible para evitar argumentos, prefieren el poder de la sesión fotográfica. Ahora considera esto. En el lugar de trabajo, se espera que sigamos las instrucciones y no las discutamos ni cuestionemos. No es de extrañar que muchas personas nunca hayan aprendido, olvidado, cómo construir un argumento adecuado. Empecemos por lo que no es una discusión. Una discusión no es un eslogan ni una charla motivadora, tampoco es una lista de hechos o una afirmación de tus sentimientos. No es una descripción ni una explicación. Y definitivamente no es levantar la voz más fuerte. Entonces, ¿qué es? Un argumento es una conclusión a la que se llega lógicamente a partir de un conjunto de premisas, respaldadas por pruebas. Bien, para desentrañar un poco esta jerga, hay básicamente dos cosas que cada argumento tiene que demostrar. Primero, que las afirmaciones que hace son ciertas. Y segundo, que respalden la conclusión. Veamos un ejemplo. Imagina, por un momento, que eres un vegetariano que quiere convencer a un carnívoro de que deje de comer carne. Deberías dejar la carne es esencialmente la conclusión que estás intentando vender. Por lo tanto, para construir un argumento, escriba la conclusión, añada la palabra porque al lado y luego complete el espacio en blanco. Lo que escribas después de este porque es la principal afirmación del argumento que tendrás que probar. Por ejemplo, podrías escribir, deberíamos dejar la carne porque la agricultura industrial moderna causa un gran sufrimiento a los animales. A continuación, deberá establecer la veracidad de su afirmación principal proporcionando pruebas, como más hechos e información. Podrías señalar las condiciones en las que viven los animales en las granjas industriales, podrías decir que viven en condiciones extremas, y en una miseria antihigiénica. O puedes señalar su comportamiento, como signos de agresión y angustia anormales. La evidencia adopta muchas formas, por lo que hay muchas posibilidades aquí. Una vez que haya justificado suficientemente la veracidad de su afirmación principal, ¿habrá terminado su trabajo? No del todo. Aún tiene que explicar por qué la afirmación principal respalda su conclusión de que las personas deberían dejar de comer carne. Esta última parte de una discusión es la que se olvida con más frecuencia. En el apuro por acumular razones y pruebas para respaldar la afirmación principal, las personas a menudo se olvidan de explicar por qué todo esto es importante. Un carnívoro podría aceptar todo lo que has dicho sobre las condiciones de los animales en las granjas industriales, y aún así encogerse de hombros. Y tienen razón, hasta ahora no está claro por qué alguien debería dejar de comer carne, en lugar de, por ejemplo, comer carne con menos frecuencia o ser un poco más selectivos con la carne que compramos. Por lo tanto, debe hacer que la conexión sea explícita. Por ejemplo, podría argumentar que no comer carne es la acción más fuerte que puede tomar como consumidor para presionar a la industria cárnica a cambiar su forma de actuar. Y luego puede respaldar esta afirmación con más pruebas. Y eso es un argumento. No es tan simple como parecía al principio, ¿verdad? Requiere una estructuración cuidadosa y una progresión lógica. Y ayuda a tener una buena memoria para los hechos y los detalles. Intenta escribir los argumentos. Cuanto más practiques juntar argumentos en papel, más fácil te resultará hacerlos cuando hables. ¿Cómo refutar un punto ahora, a menos que estés discutiendo contigo mismo, lo cual está bien, no serás la única persona que exponga argumentos en un debate. Tu oponente también podría estar haciendo algunos buenos puntos. Eso significa que la siguiente habilidad en la que debes ser bueno es la refutación. Como acabamos de descubrir, cada argumento tiene que demostrar dos cosas, que las afirmaciones que hace son ciertas y que respaldan la conclusión. Para refutar un argumento, entonces, simplemente hay que hacer lo contrario. Tienes que demostrar que las afirmaciones de tu oponente no son ciertas o que, incluso si lo son, no respaldan su conclusión. Veamos otro ejemplo. Este es un poco menos serio. Digamos que tu pareja está intentando convencerte de que compres un coche nuevo porque el viejo hatchback que conduces ya no está de moda.
A ti, por otro lado, te gusta mucho tu viejo cacharro, y no tienes ganas de desembolsar el dinero para comprar uno nuevo. Tienes que refutar su punto de vista. Entonces, ¿qué dices? En primer lugar, puede centrarse en la verdad de su afirmación, en cuyo caso tiene varias opciones. Se podría argumentar sin rodeos que su afirmación es incorrecta desde el punto de vista fáctico. No, la gente compra más hatchbacks hoy que nunca, y puedo demostrarlo. Alternativamente, se podría argumentar que su punto de vista carece de pruebas. Podrías decir, no me has dado ninguna razón para creer que las modas están cambiando. O, si tiene pruebas, se podría argumentar que no son concluyentes. Es cierto que menos personas en nuestro vecindario conducen vehículos hatchbacks, pero eso no refleja necesariamente una tendencia nacional. Su otra opción es aceptar que la afirmación de su pareja es cierta, pero argumentar que eso no respalda la conclusión de que usted debe comprar un automóvil nuevo. Aquí tienes dos opciones más. Puedes argumentar que no es importante en absoluto. Sí, sé que no está de moda, pero no me importa lo que piensen los demás. O podría argumentar que el argumento se ve superado por otros factores. Sí, preferiría conducir un coche moderno, pero también tengo que pensar en el dinero. Esperamos que este ejercicio te haya dado una idea de cuántas direcciones puedes tomar para rechazar los argumentos de otra persona. Por supuesto, no todos los argumentos van a ser tan fáciles de refutar. Puedes evitar muchos rodeos si te presentas a una discusión preparada. El mundo real no siempre nos da tiempo para prepararnos. Pero si sabes que tienes una discusión por venir, prueba una técnica de preparación para el debate llamada side switch. El cambio lateral consiste en ponerte en la piel de tu oponente para intentar adivinar lo que va a decir. Durante 5 minutos, intenta realmente dejar de lado tus propias convicciones y considera el debate desde su perspectiva. Luego, haz una lluvia de ideas sobre tantos argumentos como puedas a favor de su punto de vista. Una vez hecho esto, todo lo que queda es presentar una refutación para cada uno de estos argumentos. De esa forma, sabrás exactamente qué decir si plantean este punto en la vida real. El objetivo de Side Switch es ayudarnos a adelantarnos a las líneas de ataque de nuestro oponente. Sin embargo, el efecto de este ejercicio imaginativo suele ser que vemos el lado del oponente con mayor claridad. Nuestras propias convicciones se vuelven inestables y, por lo general, terminamos abordando el argumento con más seriedad, franqueza y respeto. ¿Cómo sonar persuasivo hasta ahora? Hemos cubierto el contenido de lo que debes decir en una discusión. Pero lo que dices no lo es todo. También debes pensar en cómo lo dices. Ahí es donde entra en juego la retórica. La retórica es el estudio de cómo hablar de manera persuasiva. Es un tema amplio que incluye todo, desde las palabras y la estructura de tu discurso hasta el tono de tu voz, y el lenguaje corporal que utilizas para expresarte. Todo esto afecta la forma en que la gente te percibe. Piensa, ¿a quién es más probable que le creas? ¿A alguien que habla con confianza y fluidez, o a alguien que parece nervioso y empieza a murmurar cada pocos segundos? Es cierto que la retórica tiene mala reputación en estos días. Suele ser sinónimo del tipo de discurso vacío y engañoso que los políticos utilizan para ocultar la verdad y manipular al público. Y definitivamente hay algo en esta crítica. Pero también hay otra cara de la retórica que es decididamente más positiva. Cuando se usa de la manera correcta, la retórica puede ser la mejor aliada de la verdad, ya que ayuda a difundir las ideas e inspira a las personas a actuar en función de lo que escuchan. El hecho es que las personas tienen un umbral muy alto de levantarse del sofá. En otras palabras, se necesita una cantidad ridícula de energía para hacer que las personas actúen en este mundo. No puedes confiar únicamente en los hechos para conmover a la gente. Solo las personas pueden hacerlo. Así que no debemos renunciar a la retórica todavía. Afortunadamente, Voseo ha creado algunas reglas prácticas para hablar de manera más persuasiva. Vamos a echarles un vistazo. La primera regla es bastante sencilla, la claridad es clave. No convencerás a nadie si no sabe de lo que hablas.
Así que evita usar palabras abstractas y deshazte de las metáforas confusas. Es más, sea específico, utilice ejemplos concretos para explicar sus puntos. La segunda regla: corta el exceso. Elimina cualquier cosa de tu discurso que no contribuye a los argumentos que estás planteando. Eso significa ir al grano. No divagues. Evite la repetición innecesaria y la calificación excesiva. No te molestes en hacer presentaciones largas. Ve al grano antes de perder la atención del oyente. Y esta es la tercera regla: hazlo personal. Si logras conectar emocionalmente con tu público, se comprometerán más y se mostrarán más solidarios con tu causa. Así que habla directamente de las necesidades y experiencias del oyente. Agrega historias de tu propia vida. Y relaciona tus argumentos con lo que significan para la gente real. Por último, también debes prestar atención a la forma en que hablas. Parecerás mucho más persuasivo si puedes hablar con fluidez sin parar ni empezar. Hablar con fluidez es quizás lo más difícil de dominar, pero puedes lograrlo a través de la práctica. Los que debaten de forma competitiva hacen ejercicios de oratoria para mejorar su fluidez y eliminar las peculiaridades que distraen en su discurso. Considera este ejercicio, por ejemplo. Da un discurso de 1 minuto a un amigo. Cada vez que tropiezas o dices tu amigo te lanza una bola de papel. Repite el discurso hasta que puedas terminarlo sin que te golpeen. Y aquí hay otro. Intenta hacer un argumento mientras insertas la palabra correspondiente a una fruta aleatoria entre cada palabra. Así, bananas, paraísos fiscales, plátano, debería ser plátano prohibido, plátano. Hacer ejercicios de conversación una y otra vez puede resultar tedioso. Pero viene con la promesa de una gran recompensa, una forma elegante de hablar que seguramente hará que la gente se detenga y escuche.